Muy buenas, gente, ¿qué tal? Hasta ahora hemos visto todos los vídeos en exterior, pero este es un vídeo diferente. Vamos a ver interior. Y qué mejor que para empezar como en el interior, que los baños japoneses. Y es que ahí es donde estamos. Ahora mismo me encuentro en el baño de la escuela, ¿vale? Y lo que vais a ver a continuación son los baños, bueno, más bien el baño de cuando estaba en Tokio. Un poquito diferente. Aquí es compartido y allí pues era para mí solo. Pero bueno, más o menos es parecido. Os voy a enseñar un poquito cómo es este ahora y luego os dejo ya con los vídeos que grabé en Tokio, ¿vale? Venga, nos vemos. Para que os hagáis una idea, esto es lo primero que veo cada vez que vengo al baño. Aquí es donde dejas tus cosas, allá al lado de la ventana, como veis mis gafas. Aquí es donde te metes. Aquí dejas el calzado y te metes aquí dentro. Bueno, pues aquí están las duchas. Solamente funciona la de la izquierda, la de este lado. La otra, aunque la han intentado arreglar, no funciona de manera decente, pero bueno. Y bueno, pues ahí pues te duchas y demás. Técnicamente, con esos cubos que hay ahí, te tendrías que poner aquí, te tendrías que sentar y lavarte y demás, aunque yo paso siempre. Yo siempre me ducho de pie. Y luego, bueno, si te quieres meter en el ofuro, pues aquí se llena la bañera, se pone y ala, y ahí que te quedas. Por ahora no me quedo con esa tradición, vaya. Lo hice un par de veces en Tokio, pero personalmente prefiero el sofá, prefiero la cama a estar aquí tirado perdiendo el tiempo, descansando. Yo descanso más en la cama. Y nada, básicamente este es el baño. Luego para salir pues cierras todo, los grifos y demás, te pones aquí, te secas, abrirías la puerta aquí y pues bueno, pues te calzas aquí y aquí ya te cambias. Lo normal, vaya, no tiene mucha ciencia. Y nada, pues eso es todo. Ahora vamos a ver los vídeos de cuando estaba en Tokio y ahí os podré explicar un poquito más sobre cómo funcionan los baños y cómo funciona el retrete. El váter japonés, ese gran desconocido. Aquí vemos en la parte de arriba que es como un váter normal, con su cisterna ahí para tirar, normal, con dos kanjis. El de arriba, grande, el de abajo, pequeño. Ya os podéis imaginar para qué es el grande y para qué es el pequeño. No hace falta mucha explicación a eso. Y ahora pasamos a los mandos. Este de aquí es para parar. Este para limpiar el culo. Este para limpiar lo que no es el culo y de chicas, como vemos ahí. Para los chicos nada más que nos vale para masajear el perineo. Esto es la potencia del agua, más suave o más fuerte. Luego todos estos botones que tenemos aquí ya son funciones un poco más complejas, ¿vale? Este es para encender y apagar. Este es el autolimpiado. Este es para ahorrar energía. Ay, tengo ya moquillo. Este de aquí es para desactivar el calentador del asiento. Tú lo activas y puedes estar 6 o 9 horas sin malgastar energía. Por ejemplo, te vas a trabajar por la mañana, lo pones y como más o menos trabajas entre 6 y 9 horas antes de que vuelvas a casa, pues el váter ahorra energía. ¿Qué más? Este de aquí es la temperatura del agua. Aquí tenemos los símbolos de alto, intermedio y bajo. Cuando le das aquí, pues bueno, puedes seleccionar uno, otro, lo que sea. Luego este de aquí es la temperatura del asiento. Cuando tú cojas, levantas la tapa, te sientas para que esté más caliente o menos. Por último, este botón es para el olor, para coger y eliminar cualquier rastro de lo que hayáis hecho aquí en el baño. Y esto es el ofuro.
Ahí veis la bañerita llena de agua. Aquí que es donde te duchas. Vamos a pasar. Con el espejo, los jabones. Ahí para colgar baja la ducha. Aquí para colgarla más arriba. Bueno, pues ahí están todas las cosas. La tapa para tapar el baño. Y luego tú te coges, te cierras aquí. Y aquí te pones, aquí te duchas. Aquí lo haces todo. Y luego tenemos este panel de control. Que, a ver si lo puedo enfocar. Bueno. Y aquí cada botón pues tiene para sus cosas. Os pondré, yo que sé, un dibujito o algo por ahí. Para que podáis leer la traducción de lo que significa, para que vale cada botón. Lo sorprendente es que si os fijáis aquí abajo, esto de aquí abajo que pone RCB, bla bla bla, eso es un enchufe. Para poder enchufar algo mientras estás aquí. La tablet o cualquier mierda, para mientras te estás duchando, pues poder ver tus cosas. Y nada, esto es un ofuro. No tiene más. Y aquí, bueno, al final te cuelgas la ropa. Y gracias a esa magia que hay ahí, pues se seca la ropa. Y eso es todo. Y ni más. Y bueno, si tienes mucha ropa, pues pones otra barra allí. Y todo se va y desaparece. Y así que nada. Esta es la hora de mi baño. ¡Nos vemos! Bueno, y para acabar el vídeo, pues os dejo con una visión de mi reformada habitación. Antes tenía ahí el futón tirado en el suelo, no sé si visteis las fotos en Facebook y demás. Y ahora pues bueno, me hice con un somier, puse el futón encima y ya tengo cama, más decente. Luego la moqueta esta es eléctrica. Esto está calentito, con lo cual por eso puedo andar descalzo. Aquí es donde me pongo con el ordenador, ahí Foro Coches Inside, pañuelos por si ahí tengo mocos o lo que sea. El cepillo de dientes lo tengo ahí encima de la nevera porque está más a mano el enchufe. Y luego pues nada, el armarito este con toda la ropa y mis cosas ahí dentro. La ropa ahí colgada. Y diréis, ¿y por qué no la tienes dentro del armario? Pues porque no me apetece. Y dentro del armario pues esto es lo que hay. Un poco de ropa de verano. Toallas y otras mierdas por aquí. Cajas. Radiadores. Cesto de la ropa, de las maletas. Pues espero que os haya gustado la visita, tanto por la escuela como por los baños de Tokio. Y que hayáis aprendido por lo menos un poquito cómo funciona. Y en caso de que vengáis, pues así no estaréis tan perdidos como yo estaba al principio. Así que nada, nos vemos. Jódete, YouTube.